El canto de las moscas en Mercedes Carranza. La polifonía de los muertos, necroescritura que denuncia la barbarie colombiana. Canto 24, Soacha. Un pájaro negro husmea las sombras de la vida. Puede ser Dios o el asesino. Da lo mismo ya. El lenguaje, los discursos del odio han sido una constante en la historia de Colombia, pero no son más que formas nefastas que camuflan crímenes de Estado y que responden a los intereses del necropoder predominante en este país condenado a la guerra, infestado de malezas y amarguras. María Mercedes Carranza publicó El canto de las moscas en 1998, un año manchado por la sangre inocente que las autodefensas derramaron en la masacre de Barranca Bermeja, justo 5 meses después del secuestro del José Martínez por parte de un grupo guerrillero en la toma del Cerro Patascoy, y semejante a muchas otras fechas estancadas en el olvido del pasado, que son tristes cronologías del dolor escritas en las páginas de la historia nacional. El canto de las moscas capta la voz silenciada de Colombia, habla desde las profundas heridas de la nación como un impulso universal de búsqueda y encuentro. Los territorios son personajes que moldean el carácter humano. Hay un canto y es el canto de las nostalgias relacionadas con la pérdida. El lenguaje, ahora al servicio de la justicia, rescata lo perdido desde un gesto de ternura, desde un grito de dolor, desde el silencio de la melancolía, y en el acto de dar voz a quien no la tiene, instaura un nuevo discurso que perdura en lo poético. Canto 2, Mapiripán. Quieto el viento, el tiempo, Mapiripán es ya una fecha. Me atrevería a decir que Mapiripán, pequeña patria ubicada en la geografía de la muerte, no es solo una fecha, también es una cifra estadística que junto con las demás pequeñas 23 patrias, concebidas como breves textos poéticos y ubicadas en las periferias de un país que olvida con facilidad, componen el cántico de la desolación. El colombiano mira de reojo las masacres, no es consciente de la desolación de su patria, se consuela con cifras presentadas en estadísticas cada fin de año, o gobiernos de paso que se enorgullecen de haber reducido el número de víctimas o de cobrarse la vida de un determinado número de victimarios, además de alardear por mitigar la tasa de hambre, la desigualdad y el desempleo, porque así ha sido siempre. Cada gobierno presume de haber reducido, al menos a un 1%, las cifras que hacen de este territorio un valle de lágrimas y sangre. Pero la realidad es que el necropoder posee muchas máscaras: el Estado, las mafias, las guerrillas, las autodefensas o el crimen organizado. En función de cada máscara, dicta quiénes y en qué circunstancias deben morir. La industria de la muerte, sombra capitalista que se ensancha cubriendo los rincones más apartados del planeta, es la actriz sobrevalorada que protagoniza noticieros y muchos programas televisivos. La amante, la perra servil que alimenta pueblos enteros con sus tetas que segregan veneno para después devastar poblaciones enteras, haciendo buen uso de sus afinados colmillos. Ha sido tan eficaz, tan feroz, que el mundo está más poblado de muertos que de vivos. Cada quien lleva la espalda a un difunto que le duele, y muchas veces aquel difunto es uno mismo, porque estar muerto no solo es dejar de vivir. Más bien, morir es un fenómeno en el que las mayorías tienden a perder la humanidad, la identidad y la codicia de la libertad, pues han sido relegadas a condiciones de existencia semejantes a la muerte. Así pues, si la escritura se pretende criticar el estado de las cosas, ¿cómo es posible desde y con la escritura desarticular la gramática del poder depredador? En contraposición a esa barbarie cruel que desangra los rincones más olvidados del país, a finales del siglo XX, María Mercedes Carranza levantó la pluma como símbolo de protesta en su escritura. Buscaba replantear el sentido de la vida en las comunidades devastadas por la guerra, pero sobre todo invitaba al país a no olvidar a aquellas víctimas que desde el silencio de las tumbas y las cosas comunes clamaban por justicia. Carranza hizo de su poética un grito subversivo que pretendía hacerle frente al control político y social, a opresores que imponían en el imaginario colectivo, a modo de ley, advertencia o amenaza, el temor a perder la libertad y de paso la vida. Canto 17. Poe. En Poe la muerte pasa de mano en mano, la muerte carne de la tierra. Cada poema habla desde la desolación que deja la injusticia a su paso por el pueblo bastado de esta patria segunda y triste. En el canto de las moscas, el lenguaje se volvió más humano gracias a la poesía, pues da cuenta de la realidad y mimetiza la cultura del necropoder que arremetió con toda su artillería en contra de los más inocentes. Quizá la empresa hubiese sido menos ambiciosa que aquella que se proponía Heidegger cuando se refería a la esencia de la poesía en la obra de un solo poeta. Y sobre estos poemas bastaría decir que son el fruto que le rinde honor al ejercicio mismo de la poesía, que germina de los seres y va hacia los seres como un manifiesto que abofetea a los sectores más conservadores, a la prensa y a los poetas anarcos de este país. El propósito de Carranza fue conducir a la sociedad colombiana, a pesar de la estrategia del poder y las consignas violentas que sometían a la sociedad, resultantes de tiempos miserables, hacia la poesía que promueve un porvenir más humano, que funja como un medio para nutrir el espíritu, que es ternura, subversión y destrucción. Pero para componer la poética debió ser activa la cercanía de Carranza con el lenguaje del poder, y para transformarlo debió mantener en movimiento las palabras, la voluntad y el conocimiento de la realidad que la entristecía, hasta crear la polifonía de los muertos, una composición musical donde el silencio es como un pequeño latido que proporciona base rítmica y armónica a la estructura poética para transgredir el lenguaje servil que mantenía en pie la estructura del necropoder. De este modo, cada poema es el lugar del encuentro, y ahí, en medio de aquella nada que abarca todo, el lector escucha el grito de las ausencias que llenan la vasija de la desolación. Canto 1, Necoclí. Quizás el próximo instante, de noche, tarde o mañana, en Necoclí se oirá nada más el canto de las moscas. El lenguaje, gracias a Carranza, dejó de servir al poder. Ahora, desprovisto de su traje banal, llegó al corazón de la cachofa, transformado en una poética que carga el peso de las palabras que las víctimas no pudieron decir. Es un manifiesto de silencios en función de la poesía que condena la injusticia y establece su compromiso con la memoria. Ese nuevo lenguaje, desnudo y mordaz, abrió los ojos de un país que caminaba sobre difuntos sin nombre ni rostro, donde las víctimas eran vistas como meras cifras contabilizadas en periódicos locales y noticieros y que al día siguiente quedaban olvidadas en las páginas anacrónicas de la historia. Carranza aproximó el lenguaje al sentido más humano de la poesía, aquel que habla desde el dolor y presenta la palabra como un clamor del más allá, pues sus textos parecen epitafios que denuncian la barbarie que a diario desarraiga al ser humano de las cementeras de la existencia. Escribir rodeado de muertos es una metáfora radiante y apocalíptica del desasosiego. Carranza imprimó las palabras del poema siendo una víctima más y padeciendo la enfermedad de la muerte. Fue la mujer que de tanto escarbar en la nada, buscando un significado, un día escuchó las voces de ultratumba, las tomó y en las páginas las convirtió en alaridos que desgarran. En esa misma búsqueda incesante, Carranza halló su propio cadáver de niña, enterrado en las cavernas de su cráneo. Entonces supo que estaba dispuesta a morir una y otra vez para cantar con la voz de los muertos, para promulgar la injusticia de su tiempo, siendo una especie de curadora que reunió un sinnúmero de voces y escribió en comunidad, porque sentó de la sangre y el barro donde yacían los cuerpos inertes, para empaparse hasta las uñas del alma con el fétido aroma de la mortecina que suplaba la piel arrugada de la patria, y para entender que era como un prójimo de su ser más próximo, a sí misma desnuda y frágil, ante la muerte que retumba en los adentros. Canto 4, Tabeiba. El río es dulce a quien Tabeiba, y lleva rosas rojas esparcidas en las aguas. No son rosas, es la sangre que toma otros caminos. En este nuevo lenguaje, Carranza renuncia a la corona del yo soy, decide ceder la soberanía del autor para ser una multitud de fantasmas que habitan, conviven y se desarrollan en un solo cuerpo, texto, en una única existencia. Pero cuán difícil resulta despojarse de nuestro nombre para ser una vasija que compendie todas las voces de un sinnúmero de víctimas. El proceso de erigir otros en nuestro foro interno y procurar que esos otros sean tan verdaderos e innegables como cuando vemos fijamente el reflejo de unos ojos proyectados en un espejo hasta creernos la mentira de que aquellos ojos son nuestros, es un afán que evitamos, porque nos conformamos con ser esto o aquello, pero nunca el otro y mucho menos los otros, los muertos. Sin embargo, gracias a la poesía de Carranza, los cadáveres abandonan su silencio, Casa 2013, y provocan la emancipación de las víctimas mediante el lenguaje transformado en cadáver exofónico. El poema ahora es el silencio del eco que dejó el lamento del muerto. Es necroescritura, aquello que retumba con fuerza en la constelación de las páginas, para no perecer de olvido. Es la percusión, el ritmo que imponen los corazones marchitos a causa del dolor que emana de la pérdida. El canto de las moscas invita al poeta posmoderno al despojo voluntario del yo, para renacer siendo otro, entendiendo que el acto de despojarse es dar voz a otras voces que claman por decir, por ser escuchadas, leídas, como un soltar amarras, liberarse, multiplicarse, advenir a una especie de molecularidad de la conciencia. Duchesne 2001, para ayudar a forjar la otredad, donde el distinguirse de los otros y el ser distinto a uno mismo es establecer una relación filial con aquellos extraviados en el valle de la muerte, del recuerdo. Cada poema es un eco que se repite en la boca de los muertos, así nos recuerdan su ausencia, tocan nuestra puerta, y si los dejamos entrar, nos habitan, hablan con nuestra voz y nos salvan de olvidarlos. Canto 7, Tierra Alta. Esto es la boca que hubo, esto los besos, ahora solo tierra, y era entre la boca quieta. Según Lacan, el mundo es el más inhumano, aunque esté habitado por seres humanos. Es el lugar de los dobles, donde toda imagen del yo es un signo frívolo, precursor de su muerte. Marx, por su parte, afirma que el lenguaje se impone ante el yo, lo borra, lo suplanta. En el canto de las moscas, la autora pierde su humanidad y su característica sonoridad ante el lenguaje. Lo que suena, lo que grita, lo que escucha el lector es el canto de las moscas sobrevolando cadáveres. Es la sangre caudalosa que desborda los ríos colombianos, desde el Alto Páramo hasta el océano. En las páginas, la sangre también se desborda en cada palabra para formar islas vírgenes que se enlazan. Cuerpos textos para que el lector se encuentre, se identifique, se desconozca, se multiplique y reconozca en sí mismo la angustia de quienes sufrieron el flagelo de la guerra. Al final, cuando el incesante canto de las moscas son las ráfagas que disparan las maquinarias de la muerte que nos extermina, Carranza se transforma en un cadáver ante los ojos del lector. Cadáver fresco que murió cantando todas las muertes y al que le queda una esperanza, puesto que su muerte ya es la estatua de su vida. Paz 2018. Es así como la autora colombiana se ofreció un sacrificio para curar el mal que arrasa con la vida de inocentes en los lugares más apartados del país. En esas regiones olvidadas donde el Estado llega, pero con su maquinaria de guerra, a imponer la ley. La poeta es una víctima inmutable, que fallece y desfallece por la cultura, pero prevalece en el esqueleto de sus textos. Se manifiesta y vive en ellos, nunca más solitaria, sino en comunalidad, bajo el abrigo
de las víctimas y de lectores que atestiguan cada muerte y que junto a ella se desviven por vivir, por palpar el fino velo de los muertos, como una caricia que cincela su estatua y los vuelve eternos, porque a fin de cuentas descubre que desde nuestro nacimiento la única existencia real y verdadera es la de la muerte. Gracias a ella estamos vivos. Sábato 2003.